Damos la bienvenida al licenciado Henry Yanes Suárez. Él es el presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, que ha realizado una ardua labor y ha presentado a través de un proyecto de iniciativa popular reformas sustanciales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. El presidente de la República a su vez vetó el proyecto, envió también a la Corte Constitucional, y la Corte, omnipresente en el convivir nacional, ha dado una sentencia dando lineamientos tanto al presidente de la República como a la Asamblea Nacional para que se haga un seguimiento de este proyecto nacido de iniciativa popular. Quisiéramos que nos explique y a nuestros oyentes, licenciado Yanes, cuál es la situación. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un saludo para usted y para la audiencia. Bueno, a mí me parece que la Corte jugó al estilo torero, una decisión que bien la pudo tomar ella. Nosotros le sugerimos a la Corte que module el texto del artículo 7, porque usted recordará, Gustavo, que un asambleísta de Cuenca, señor, me parece que es no recuerdo ahorita, Gustavo Jara, Gustavo Jara Espinosa. Gustavo Jara, de la Revolución Ciudadana. Exacto, un asambleísta alterno, que prácticamente tuvo un paso fugaz por la Asamblea como suplente, pero tomó estas acciones que usted las va a describir. Sí, metió un texto haciendo daño ahí al proyecto, un proyecto que ya estaba terriblemente también afectado por parte de la Asamblea, por parte del gobierno, porque el gobierno de Noboa demandó la inconstitucionalidad parcial de la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del IES que nosotros impulsamos, ¿no? El proyecto, digamos, ¿no? Y también aparte de la inconstitucionalidad, incluyó otro concepto de la inconveniencia. Entonces, el 13 de junio, este asambleísta alterno, que dio un paso fugaz por la Asamblea, pasó haciendo daño, pero yo no creo que era parte de su autonomía, ¿no? Sino de una componenda, de un tinglado ahí, de un acuerdo ahí en la Asamblea, porque bien pudieron actuar ahí, si no podía participar el presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, lo podía hacer la vicepresidenta, en este caso Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana, y si ella tampoco podía, lo podía hacer cualquier otro asambleísta principal que vino debatiendo el proyecto de ley de iniciativa popular normativa, pero no este señor que apareció por ahí fugazmente, y entonces cambió la moción de la comisión para conocimiento del Pleno, cambió el contenido de la moción, y obviamente se apartó de todo el debate y del contenido del proyecto de ley que vino siendo analizado por la comisión y por el Pleno, también por el gobierno y también por la Corte Constitucional. Eso lo decimos, que Gustavo, yo le envié la sentencia, está en los numerales 6 y 20, y lo que acabo de decir está ahí, sentado en el caso de la Corte, ¿no? Pero esto llegó a la Corte por una acción de inconstitucionalidad que se presentó sobre lo decidido en la Asamblea, y tenía que ver con los artículos 6, 7 y 9 de la Ley Reformatoria de Seguridad Social y la Ley del BIES. Así es. Y entonces, claro, como usted verá, sí me gustaría recomendarles a los amigos periodistas y a la opinión pública que revisen la sentencia, porque allí hay, por ejemplo, un cuestionamiento de uno de los jueces que vota a favor del informe, pero él dice que bien pudo el presidente en el veto presidencial, pudo corregir lo que demandó la inconstitucionalidad. Pero como no están de acuerdo con la reforma, ni la Asamblea ni el Ejecutivo, porque se ven afectados en sus intereses, ¿no? Ellos siempre se dieron cuenta de nuestra intención, que queríamos, en el caso del Ejecutivo, prácticamente que siga en el Consejo Directivo del IES, pero que no siga manejando el IES. Entonces, nosotros queríamos hacer mayoría con 2 votos de los afiliados y 1 de los jubilados, ¿no? Entonces ahora, cuando este asambleísta de Cuenca
incluyó ahí torció el proyecto porque nosotros pusimos que el financiamiento sea con recursos del Seguro Social. Y lo que hizo él es quitar esas dos líneas, ¿no? Y poner de manera ignorante, porque él sabía que la Asamblea no lo podía hacer, no lo puede hacer. La Asamblea no puede derogar tributos, no puede modificar tributos, no puede incorporar tributos, nada. Y entonces, pero él puso ni tampoco el presupuesto, ¿no? Causal de gasto, ¿no? Y entonces puso que ese financiamiento sea con recursos del presupuesto. Entonces, Ya. cuando eso, ¿Fue un error de buena fe o usted piensa lo contrario, como usted había yo creo que señalado, que fue algo yo creo que coordinado con otros sectores que trataban de sí, hacer naufragar sí, sí, ese proyecto de ley? ellos querían echarlo abajo al proyecto. Ellos querían echarlo abajo, como digo, de parte de la Asamblea, de parte del Ejecutivo, y entonces nosotros le pedimos a la Corte que simplemente corrija esas tres líneas, que en vez de que diga recursos del presupuesto general del Estado, ponga los recursos del Seguro Social. Entonces la Corte también se lava las manos en un océano de problemas en esta república, ella tiene plenos poderes casi, los jueces ganan sueldo del pueblo ecuatoriano, y mire, por un inciso, lo expulsa todo el artículo 7 que tiene que ver con el proceso de conformación del Consejo Directivo del IES, y le ordena al presidente de la República, porque esas son las frases que utiliza allí en la sentencia, se ordena al presidente de la República para que en el plazo de 6 meses presente un proyecto de reforma del artículo 7, ¿no? De darle nuevamente forma al artículo 7. Y mire, Ya. 6 meses Allí, para quizá un simple para artículo. aclarar para el público, más allá de los números de los artículos, lo que se hablaba era de una antinomia, que esto, en buen romance, quiere decir una contradicción u Sí, oposición entre dos conceptos o principios. sí. En el caso del artículo, hay una contradicción en el artículo 6 y 9, por el apuro que hizo este asambleísta Gustavo Jara Espinosa de Cuenca de enredar las cosas, de confundir. Obviamente, ni Aristóteles ni Sócrates podía entender y comprender lo que se vino aprobando en una noche, ¿no? Pero él lo hizo, ¿no? Entonces, claro, la Corte cree que hay una contradicción allí en esos textos, porque los textos que nosotros propusimos los cambiaron, ¿no? Entonces, bueno, eso le Y dice que que tenía corrija, que ver pero con el origen del financiamiento, básicamente. sí, con el origen del financiamiento y con la conformación, porque usted recuerda, Gustavo, que nosotros pusimos 5 miembros, ¿no? Y entonces allí entraron las cosas, nosotros fuimos 2 de los afiliados, 1 de los jubilados, 1 de los empleados del gobierno, pero el señor Gustavo Jara le puso 3, porque el veto de Novoa era para que sigan los 3. Entonces dijimos a la Corte, este asambleísta nos cree demasiadamente estúpidos, ¿no? Que nosotros hayamos salido a la calle a pedir a la gente que nos apoye, ¿no? Con su firma, 72.500 firmas presentamos, y nos cree demasiadamente estúpidos salir a la calle para recoger firmas y para que sigan los 3, ¿no? O sea, realmente inconcebible lo que hizo Bien, ese individuo, ¿no? en todo caso, tras todo este tiempo que ha transcurrido, llega la sentencia de la Corte. ¿Qué es lo que ordena? Le ordena uno al presidente que presente un nuevo proyecto de ley de sustitución del artículo 7. Ya no existe el artículo 7, entonces hay que redactar el artículo 7. Entonces le ordena a que en el plazo de 6 meses presente ese proyecto de ley referente a ese artículo que se derogó, ¿no? Y lo que le está recomendando, que teniendo la facultad de presentar proyectos de ley y de corregir las antinomias, o sea, las contradicciones, también de una vez aproveche para que corrija esa contradicción que existe en el artículo 6 y 9. Eso es lo uno. Lo segundo, le dispone al presidente de la República, a través de las sentencias, la palabra, le dispone al presidente de la República y a la Asamblea Nacional para que nosotros participamos también en el debate de ese proyecto de ley, porque somos parte de la iniciativa popular normativa. También le dispone a la Asamblea que una vez que le presente el Ejecutivo el proyecto de ley, que tiene un plazo máximo de 6 meses, ¿no? A partir de la publicación de la sentencia en el registro oficial, de su publicación en el registro oficial, la Asamblea también le dice a la sentencia que tiene 6 meses, ¿no? Que tiene 6 meses porque es parte de una iniciativa popular normativa. Y finalmente también les dispone de que la Asamblea trimestralmente tiene que informarle a la Corte
del cumplimiento de la sentencia, ¿no? Si se cumple con el mandato de la Corte Constitucional, ¿se estaría dándole un nuevo soplo de vida a la ley reformatoria, a la ley de seguridad social y a la ley del BIES? Sí, esto tendría plazo el gobierno hasta junio, porque le dice de forma explícita 6 meses. Yo le voy a enviar una carta al gobierno la próxima semana, diciendo que el plazo ya está corriendo desde el sábado anterior. Ya está transcurriendo el plazo, ¿no? Y también le voy a señalar de algunos incumplimientos de la reforma que nosotros impulsamos, ¿no? Por ejemplo, no han hecho la reforma del directorio del banco, no firmaron el convenio en 4 meses que tenían que firmarlo, que se venció en noviembre del año pasado, y luego también incumplieron lo que dice la reforma de que para este año tenían que haber entregado el presupuesto que solicitó el IES, ¿no?, sobre las obligaciones del Estado al 100%, solo lo hicieron en la mitad, al 50%. Entonces, allí hay 3 cosas, ¿no?, que no se están cumpliendo conforme a la reforma. Le voy a decir a la Asamblea y le voy a decir al gobierno a través de una son cosas que son subsanables. Claro, exacto, ¿no? Y entonces digo usted, le voy a decir eso la próxima semana al gobierno, este domingo ya vienen las elecciones, son las votaciones, y entonces ya se entiende que la próxima semana ya existe el trabajo normal, tanto del Ejecutivo como de la Asamblea, ¿no? Estas disposiciones son a las instituciones, al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional, es decir, están al margen de los cambios que eventualmente pueden darse en el marco de estas elecciones. Sí, exacto. Y también, como es una sentencia, no diga usted, no puede decir el gobierno, podemos aprovechar para hacer otras reformas y tanta cosa. Ya no, porque tiene que centrarse a lo que dice la sentencia. Y de esta sentencia, lo que es rescatable, mi querido Gustavo, es de que al gobierno le dispone la Corte, es que al presidente de la República le ordena la Corte, ¿ya? Primera vez que veo una sentencia, sus verbos expresándose de esa manera, la Corte, y está bien, porque la Corte tiene casi poderes omnímodos, entonces tiene mucha autoridad. Y luego... Y lo hace en plazos perentorios. Sí, y con plazos. Y también le ordena, también le dispone, también le exige a la Asamblea Nacional con esos mismos verbos, ¿no? Entonces en otras sentencias no existen ese tipo de verbos que ha utilizado la Corte, y en este caso sí lo hacen, ¿no? Entonces, lo único rescatable, ¿no? Pero sí cuestionable que no hayan modulado ellos el artículo 7, ¿no? Bien, es decir, tendrá que seguirse esa hoja de ruta y eventualmente habrá efectivamente estas reformas de la Ley de Seguridad Social, y con esto se reformaría la estructura del directorio. Claro, y entonces es lo que estamos esperando, porque ya si el gobierno tuviera buena voluntad, ya veremos cómo se dan estos resultados tan cuestionables que son estos del del domingo 9 de febrero, pero ya veremos quién pasa a la segunda vuelta, y entonces a lo mejor haya chance de conversar en la segunda vuelta. Yo creo que a lo mejor sí, y ahí si se posesiona el nuevo presidente, si hay un nuevo presidente, pues ya desde el 24 de mayo en adelante pues tendrá que gobernar, y le quedarían pocos días, porque el plazo que se le vence de acuerdo a los 6 meses es en junio. Pero si lo reeligen al señor Álvaro Noboa, y ojalá entre él en comprensión, ojalá él se inteligencia bien de las cosas, ¿no? Y si él quisiera, en un mes podría enviarle a la Asamblea el proyecto de reforma, y con eso se adelantaría el proceso de elección también. Usted se refiere a Daniel Noboa. Así es, sí. Si es que, digamos, si es que el pueblo lo reelige, ese poder del voto ya se lo verá el domingo, si lo quieren reelegir a él o el pueblo busca otra alternativa, ¿no? Ya. ¿Y usted confía en que Daniel Noboa vaya a actuar de acuerdo a los cánones indicados por la Corte, y además poniéndole ya de su parte algo de agilidad? Sí, tiene que acatar lo de la Corte, porque el artículo 86 de la Constitución de la República dice que los funcionarios públicos que desacaten o incumplan sentencias o resoluciones del poder público son objeto de destitución del cargo, además de responsabilidades civiles y penales. Entonces no creo que quiera correr un presidente una cosa como esas, ¿no? Ahora, licenciado Llanes, un segundo objetivo que tenía era el de lograr que el Estado pague
esa enorme deuda pública que se le estima en el orden de los 24.000 millones de dólares, que entendemos, según ha trascendido, el Ministerio de Economía y Finanzas la está valorando, realizando auditorías para tratar de efectivamente configurar cuál es la cifra exacta. ¿Cómo anda este otro megatema? Sí, el uno es de que lo importante de todo esto, Gustavo, ustedes que han estado en el periodismo, es la primera vez que el funcionario de gobierno que conduce el IES públicamente reconoce el monto de la deuda. Es decir, el señor Peña, el presidente del Consejo Directivo del IES, dice: el Estado nos debe 24.300 millones de dólares. Para que él haya salido a los medios de comunicación y haber dado esa cifra, es porque tiene dos cosas, mi querido Gustavo. Una es de que tiene los datos en contabilidad, porque es obvio, ¿no? Y lo segundo, porque también deben estar ese informe contable, debe estar auditado porque la propia ley así lo dispone. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene nada que auditar, porque si viene con esa cantaleta, que ha sido la muletilla de todos los gobiernos, ¿no? No, es que tenemos que auditar. No, es que tiene que intervenir la Contraloría. No, pues es que tiene que formarse una comisión entre el Seguro Social y el Ministerio. No. Aquí un funcionario de gobierno, colega del ministro de Economía y Finanzas, que es el presidente del Consejo Directivo del IES, él dice: nos deben 24.300 millones de dólares. Eso es lo uno. Lo segundo es que esto lo dijo el señor Peña, porque la reforma que nosotros impulsamos y que está vigente en la ley, le obliga al gobierno y también al director general del IES, ¿no? Y al ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Que tienen que conciliar la deuda, conciliarla, y tienen que firmar un convenio de pagos para que se pague esa deuda en el plazo de 10 años a partir del año 2025. Como es una reforma de ley, y ahora porque el señor Peña puede ser también, ahora sí, está destituido por la Contraloría, entonces él también salió a decirlo, a pesar de que están atrasados, porque ese convenio debieron firmarlo hasta noviembre del año pasado, porque la ley les da 4 meses, pero él dice que lo van a hacer en marzo, ¿no? Entonces allí, querido Gustavo, no tienen nada que auditar. El ministro de Economía ya tiene que dejar esa cantaleta a un lado, porque, como digo, aquí lo ha dicho nada más y nada menos que el presidente del Consejo Directivo del IES. Vuelvo a repetir, lo dice, porque seguramente tiene la contabilidad actualizada y esa contabilidad debe estar auditada. Ahora, una cosa es que se contabilice, que se defina cuál es la deuda histórica, y otra que se la pague. Exacto. Mire que para este año, que es el incumplimiento, ¿cuánto tenía que dar el gobierno? Y que la ley, la reforma que nosotros impulsamos, incorporamos una disposición general de que el gobierno no puede dar menos del presupuesto inicial que le solicita el Seguro Social al Ministerio de Economía y Finanzas sobre las obligaciones del Estado. Así dice la reforma. No puede entregar menos de ese valor, sino el 100% del presupuesto inicial que le solicite el IES al Ministerio de Economía y Finanzas sobre obligaciones del Estado, ¿no? Pero aquí, usted recordará, Gustavo, que lo que tenía que dar para este año era 4.500 millones de dólares. Pero no hizo constar esos 4.500 millones de dólares, sino más o menos 2.000 millones de dólares. Es decir, quedó adeudando casi 2.500 millones de dólares, ¿no? Y entonces, allí, por ejemplo, hay un explícito incumplimiento de la ley, que es lo que le voy a decir a la Asamblea la próxima semana. Y yo ahí voy a pedir que le auditen al señor, a las autoridades del IES y obviamente al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque no pueden incumplir una obligación de ley. Caso contrario, si ellos quieren gobernar como Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, la ley soy yo, entonces pongan en el tacho de la basura la Constitución y las leyes y hagan lo que les da la gana en el Ecuador. Pues, ¿no? Entonces, para que no... Con estos dos importantes temas en marcha, licenciado Yanes, con las experiencias del pasado, con las decepciones que se han dado de lo que se dice cuando se es candidato y lo que se cumple cuando se está en el poder, ¿qué expectativas tiene usted sobre el futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ahora que estamos en la coyuntura de elegir nuevas autoridades del país? Como está en el boletín de prensa, Gustavo, si hubiese inteligencia en el gobierno,
Nosotros propusimos de que la única manera de que el Estado pague sus obligaciones al Seguro Social es a través de la participación accionaria del Seguro Social en los sectores estratégicos de la economía nacional. No hay otra forma. Como decimos nosotros en el boletín, las finanzas públicas vienen con luz amarilla desde el gobierno de Lazo. Y una deuda pública que está por más o menos 80.000 millones de dólares, cuando en el año 2010 era de 8.600 millones de dólares, ¿no? O sea, el Estado está sobreendeudado. Y entonces por la vía del presupuesto que pague esa deuda, bien difícil. Yo no le veo manera. Yo solo le Pero, veo pero también, la vía por otro lado. aunque hubiese la voluntad del gobierno, no hay el dinero. Es evidente, y usted Exacto. conoce también sobre el área petrolera. El Estado Así es. está tratando de endosar, de pasar de mano a una empresa china, uno de los pozos petroleros más productivos de Ecuador, el pozo Sacha, para obtener ¿qué? Obtener unos 1.500 millones de dólares y mejorar la imagen de sus finanzas. ¿Cómo esperar que una deuda millonaria de las dimensiones que tiene el gobierno con el IES se cumpla? No, es que yo le estoy proponiendo de que manejar el sector petrolero y que a propósito el que le entreguen el campo Sacha sería un atraco para el país, ¿no? O sea, Ujú. quererle decir, denme 1.500 millones de dólares, la contratista lo podría recuperar en 7, 8 meses, ¿no? Ese dinero. Le quieren entregar por ese anticipo por 20 años, ¿no? No sé cuál van a ser las tarifas que le van a pagar, ni tampoco la tasa de interés por 1.500 millones de dólares, ¿no? Y entonces lo que la propuesta nuestra siempre fue de que vayamos a un consorcio como el que ya tuvimos vigente en el Ecuador con CPTEXACO, ¿no? Con una participación del Estado no del 62.5 como era en ese entonces, sino que puede ser inclusive hasta el del 82.5, ¿no? Y darle a la operación de los campos a una contratista. Ese contrato es distinto, ya, pero que esta gente no quiere entender, como son ignorantes en petróleo, no entienden. Pues, ¿no? Entonces, esa es la dura lucha nuestra, mi querido Gustavo, que Ya, nos damos frente a una roca. ya. Le decía, ¿qué expectativas se puede tener en el futuro mediato? Yo no sé si, yo no sé si el señor Novoa, si es que él sigue en el poder, haga un acto de evaluación de su gestión, no de su actitud, y cambie, ¿no? Yo creo que tiene que cambiar de actitud, caso contrario, el país, como país, no se diga como seguro, el país va a ir de tumbo en tumbo, ¿no? Entonces, y si viene un nuevo gobierno, lo único llamado y pedido es de que nos sentemos a dialogar. Yo sí les puedo apoyar, yo sí les puedo ayudar sobre lo que hay que hacer en materia del seguro social y sobre lo que hay que hacer en materia petrolera. Bien, Eso sí, yo me siento capacitado para poder sugerir qué es lo que se debe hacer en estas dos áreas de la economía nacional. bien. El tiempo se nos ha agotado. Realmente quedan abiertas varias expectativas sobre lo que pueda suceder. Queremos, como siempre, agradecerle por su presencia y sus puntos de vista, por compartirlos con nuestros oyentes, licenciado Yanes. Un abrazo para usted, Gustavo, y para la audiencia. Muy amable por la invitación. Un gusto saludarlo, ¿no? El licenciado Henry Yanes preside el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Quería preguntarle en qué medida el presidente de la República, Daniel Noboa, ha contribuido a ese artículo de la Constitución, corríjame si no es del artículo 5, que señala que el presidente de la República tiene como primaria obligación hacer cumplir y cumplir la Constitución. Es el 147 número 1 de la Constitución. Muchas gracias. Dentro del campo de sus competencias. Recordemos, Pérez Cordero, claro, la Constitución antiguamente, Constitución del año 78, 79, decía que función del presidente era cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Así. Y claro, Pérez Cordero decía que yo tengo el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, si yo creo que algo es inconstitucional, entonces yo digo que es inconstitucional y no había tribunal de garantías constitucionales, como se llamaba, que valiera. Por eso recuerden los tanques en la Corte Suprema. El Congreso en el año 84 hizo una designación ilícita de magistrados de la Corte Suprema, pero vea que magistrados presidía el doctor Carlos Medina, no cualquier guarizapo, ¿no? Ya, entonces era una cosa, y era inconstitucional el nombramiento, a mi juicio, sí. Pero Félix Cordero dijo, entonces, como yo tengo que hacer cumplir, yo rodeo el Palacio de Justicia y no les dejo que se posesione. Por eso es que a partir del 98 se puso en la Constitución que la misión del presidente de la República, el deber del presidente de la República es cumplir la Constitución, por supuesto, la fuente de su poder, y hacerla cumplir dentro del ámbito de sus competencias. Es decir, él le tiene que imponer la Constitución ¿a quién? No a los prefectos, a los alcaldes, al contralor, sino
ni a los jueces, peor a los jueces, sino a sus ministros, a sus subsecretarios, a sus delegados. A ellos les tiene que obligar a hacer cumplir la Constitución. Ya, pero ¿y cuál sería la respuesta a mi pregunta? ¿Cuánto ha contribuido el presidente de la República con respecto a estas obligaciones? Lo que pasa es que la asesoría jurídica presidencial es bien mediocre, ya, de gana miso. No quiero ser ofensivo, a veces la gente se ofende, pero a mí me parece que la asesoría jurídica presidencial hace rato que le debe mucho al presidente de la República, pero el que nombra al asesor jurídico de la presidencia es el presidente de la República. Entonces, el que le hace meter las patas en muchas cosas al presidente de la República, a pesar de que debo decir que el presidente no tiene buena estrella, porque a otros se lo van nomás cascando, ya con estas cosas que ha hecho de declararse el mismo que la vicepresidenta está en ausencia temporal, cuando eso lo declara la Asamblea, pues no el presidente de la República, de que ha abandonado el cargo, perdón. Eso lo declara la Asamblea, pues, ¿ya? Y con calificación previa de la Constitucional. Ni eso pudo decir la Corte bien, vea, en este fallo malhadado. Entonces, vea, la costumbre nuestra es saltarnos la Constitución, esquivarla, darle la vuelta, porque a nosotros nos encanta la Constitución en la parte que nos gusta. En la parte que nos gusta la Constitución es una maravilla, pero en la parte que nos disgusta, ahí sí no. Bueno, entonces, vea, si me van a seguir diciendo que hay que cambiar la Constitución, al menos acláreme en qué quiere cambiar. ¿Qué quiere cambiar? Que haya la elección intermedia, no ha de querer. Que el poder de veto no sea el poder de veto exacerbado del texto original de la Constitución del 98 con la del 2008, y no esta cosa guachenta que quedó con la reforma del año 2024. Dígame qué quiere cambiar, presidente. Dígame, porque al menos, por último, la Corte te pide que le des luces sobre lo que tú quieres modificar. ¿Quiere desaparecer ese Consejo de Participación Ciudadana? Vaya nomás diciéndonos. ¿Quiere cambiar el sistema económico estatizante? Pero lo que pasa es que el presidente de la República se declara izquierdista, entonces no creo que le guste entonces cambiar el sistema económico izquierdista. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia, doctor Oyarte. Siempre un placer. Han escuchado al doctor Rafael Oyarte, constitucionalista.